Ok, este es el otro video. Este video es mucho más macroeconómico. ¿Cómo así? Este señor hizo una entrevista en la CNBC, ¿de acuerdo? Hizo una entrevista en la CNBC, me pareció bacana, pero tengo que darle el crédito a Aret Rading que estaba hablando esta entrevista y está hablando de esta entrevista y esta entrevista duró 3 minutos y está hablando de esta entrevista cosas que no había escuchado la entrevista. Resulta, ok. em, Resulta que dame un segundito. Resulta que esta cuestión fue más larga y la cortaron. Y uno puede encontrar como las transcripciones de las entrevistas de la CNBC. Y esta es la transcripción de esa entrevista. Y creo que es importante, pues, en este caso, leer la transcripción. Y este es Fink, el CEO de BlackRock, que efectivamente es el que invitaron acá, en esa entrevista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En fin, creo que entonces está hablando aquí de los recortes de tasa de interés, en lo que estamos buscando con la bolsa. La bolsa quiere que la Fed recorte la tasa de interés. Y anteriormente estaban diciendo que de pronto este año la Fed podría llegar a recortar hasta 4 o 6 veces la tasa de interés. Y le preguntan de esto a Fink. Ya después de hablar de lo de la inteligencia artificial, creo. Y él dice, probablemente dos. Y difícil. O sea, dice que no está tan fácil la cuestión de la tasa de interés. Hemos reestructurado la forma en que los formularios de nuestra política formulábamos nuestra política económica. Tenemos $1 billón de estímulo fiscal en la ley de chips, es decir, que están inyectándole a la cuestión de los chips. También tenemos la ley de infraestructura y la IRA. Tenemos políticas de inmigración muy pobres que han restringido y todo es inflacionario en los empleos. Esto es muy importante. Esto va un poco criticando la parte de Biden de que está permitiendo que pues muchos inmigrantes sin conductos regulares inmigren a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Luego el problema es más importante, es cómo pensamos cómo acerca los gastamos, de cómo gastamos nuestro dinero. Incrementa a medida que gastamos mucho más dinero en servicios. Es decir, entonces si pensamos en donde la inflación de los servicios es realmente principal culpable de la inflación alta y elevada, tenemos un parque de viviendas envejeciendo en Estados Unidos, por lo tanto nuestras casas tienen más frecuencia de goteras debido a dichas techos más viejos, tenemos más frecuencia de tuberías rotas, eso ahora está traduciendo en costos de seguro más elevado. Nuestro comportamiento al conducir tenemos más frecuencia de accidentes que en cualquier otro momento. Eso significa que tenemos un seguro automóvil más elevado. Es decir, reparaciones, choques, etcétera, 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 supuestamente. Entonces, si nos fijamos en las cifras de inflación más recientes, gran parte de ella fue los seguros. Y luego si se ponemos lo que hablé en términos de en la cartera de mi presidente sobre el alargamiento de la vida, ok, más vida, más inflación, ok, el costo de alargamiento de vida está subiendo, los costos de atención médica a lo largo plazo están aumentando, todos estos números se mostraron en el número de inflación, por lo tanto a los bancos centrales les resulta más difícil detener la inflación, etcétera. Un punto muy interesante es que y va a sonar un poco feo, pero intento hablar de un punto objetivo de que cuando hay mucha migración se genera mucha, o sea, demanda de empleo. Efectivamente, si es a gran escala esta cuestión, pues llegan más personas, trabajan, si consiguen empleo, consumen más servicios y hay más demanda de los servicios, de la comida, etcétera, y pues eso pues sí va a tender hay más demanda de las cosas, hay más personas, va a tender a no, los precios no van a tender a bajar si hay más demanda de las cosas, naturalmente van a tender a subir. Entonces es cuando una mala política migratoria, que realmente tal vez no exista ninguna política migratoria ya en este punto en Estados Unidos, Biden, se puede generar problemas en la parte de inflación. O puede aportar, no es la única causante en mi punto de vista. Una gran estadística que mi buen amigo Rick Ryder utiliza todo el tiempo: el coste de un par de Nike o Adidas es aproximadamente el mismo durante 30 años. Entonces sí diría que los precios de productos no cambian, pero el costo de ir a un evento, transporte, seguro, el costo de ir a un concierto, gasolina, a ver a Taylor es muy elevado, 7 veces más, 6, 7 veces más. Y entonces es una señal de que, bueno, los precios de los bienes son bastante estables, pero los de servicios, lo que estamos dispuestos a pagar por un restaurante o un evento deportivo ha sido muy elevado. Exactamente, los restaurantes, güey.
Entonces, ¿cree que la Reserva Federal podrá recordar los tipos? Yo, mire, cuando todo el mundo dijo que íbamos a tener ese recortes a principios de este año, algunos economistas destacados dije tal vez dos. Y yo, no, mira, entonces dijo que no, pues estamos graves, güey. Mm, él sigue diciendo que tal vez hayan dos recortes de tasa de interés. Porque el mercado se volvió loco por diferencia del 0.1. Bueno, no entiendo. El mercado se volvió loco por eso. Vale, estamos en la inflación, se ha moderado y siempre hemos dicho que la inflación se moderará, pero siempre, por eso moderará hasta el nivel de terminal que busque la Reserva Federal. Siento dudas. La inflación no se está cayendo. Creo que podríamos conseguir una inflación estable del 2.8 al 3%. Lo llamaría un día de victoria. Quiero decir que deberíamos recordar a que la gente le... Ok. Y aquí están hablando del número como de la inflación. Y la pregunta es, ¿pero esa cifra realmente es buena para el consumidor medio? El 2.8% de inflación. ¿Qué traduce esto? Que pues en tu día a día pues vas a consumir un 2.8% más caro lo que antes consumías. O sea, si vivías, no sé, con $2,000, bueno, pongámosle $1,000, ahora vas a tener que tener $2,028. O $1,028. Si antes consumías $1,000 para vivir, ahora tienes que consumir $1,028, ponlo así, ¿de acuerdo? Es la inflación. Y lo que dice Larry Fink, que es el CEO de esta cuestión enorme capitalista, BlackRock, güey, lo más grande, el monstruo más grande del zoológico. Pero esa cifra es realmente buena para el consumidor, el 2.8. Realmente los $28 que tienes que pagar adicional es lo ideal, como así. Dice, no lo sé, es porque está ponderado por la cantidad de dinero que gastamos cada cosa en comparación con la gente dice que gasta más dinero. Entonces está diciendo, pues sí, es 2.8 es lo que usualmente los estadistas, los economistas dicen que subió la cuestión, ¿no? Y Larry Fink dice esta cuestión. Sí, pero si se utilizan las mismas estadísticas como midieron la inflación en la década de 1980, con mayores ponderaciones en los alimentos, es decir, que la gente en 1980 hacía lo lógico de enfocarse en los alimentos, porque los alimentos es uno de los consumos más altos en la canasta, o sea, en una familia. Mayores ponderaciones en los costos de vivienda, efectivamente, para mi criterio, lo que más se gasta es en vivienda y en alimentos. Una familia es lo que tiene que pagar alimentos, mercados e hipoteca. Normalmente son los gastos más altos y eso lo entendían en 1980, pero hoy en día la gente... Los economistas hoy en día no le ponen tanta atención a eso. ¿Quién sabe por qué? Mayores ponderaciones, costo de vivienda, tasas de interés, probablemente estuvo más cerca de... Entonces está diciendo que el 2.8% en 1980 no sería así. Y la persona que está escuchando de esta cuestión dijo que aquí iba a dar el porcentaje equivalente a como si una persona en 1980, un economista en 1980 midiera la inflación hoy en día, que sería adecuada, que en este caso la Reserva Federal dice que el 2.8, dice, si un economista en 1980 llega y hace todos los estudios y diría que realmente para vivir bien, no sería el 2.8% que tendrías que ganar más. Ahí supuestamente, y lo recortaron y aparece un punto suspensivo, es de un 12%. Estamos hablando que se escacharon un 10% más. Un 10% más, es decir, que si te sostienes con $1,000, deberías ganar $128 más. En vez de 2.8, en vez de $28 más. Es una alta diferencia, ¿no? Es una alta diferencia. Y es lo que pasa. Lo que pasa es que los que miden la inflación la maquillan. La maquillan. Hacen contabilidad de esas creativas. Como cuando la gente en una empresa hacen una contabilidad creativa y los meten presos porque estafaron a sus clientes, mostrando unos estados contables que realmente no eran. En este caso están haciendo lo mismo. Alguien de 1980 diría que para una persona mantener su estilo de vida tendría que ganar un 12.8% más. Y con la contabilidad creativa que está haciendo el gobierno, según Larry Fink,
el CEO de BlackRock, la empresa más grande del mundo, dice que, hombre, no es del 2.8% lo que debe ganar más, es del 12%. Y aquí en la CNBC, ¿qué fue lo que pasó? Pusieron 3 minutos de esta entrevista. En esta entrevista Larry Fink habló de eso. En esta entrevista Larry Fink habló de eso, pero no lo pusieron. Y aquí lo pusieron. Pero quitaron, uno se va a las transcripciones de esta entrevista y aparece todo lo que hablamos, que no lo pusieron en video. ¿Quién se va a poner a leer las transcripciones de CNBC? No lo pusieron. Y tampoco ponen claramente el porcentaje que debería ser. En este caso, tengo entendido, un 12%. Ni lo ponen. Entonces hicieron varias cosas. No hablaron de esto, o sea, hablaron de esto, lo hicieron en la entrevista. No lo subieron. Y en las transcripciones lo ponen, pero no ponen el número de la cifra de inflación que debería ser según los cálculos de 1980. Hombre, entonces lo que pasa es que la gente está, pues sí, engañada diciendo que, bueno, la inflación no está tan alta, si llegamos al 2.8% está bien, pero no, realmente es que la real inflación a la cual se le debería apuntar para sostenerte y toda la cuestión manteniendo tu estilo de vida no sería el 2.8%. La inflación es más alta, tendría que ser del 12% más. Imagínate, estamos hablando de un 400% más de lo que están hablando. No, perdón, estamos hablando de, ponle, 500 o un 600% más de inflación. O sea, de lo que están buscando. Porque del 2.8 al 12 hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Lo multiplicas por 4 o por 3. Sí, es más que todo un 400, un 3%, 300% más. Y es así como... Y sí, es así como intentan engañar a la gente. Engañar a la gente. En fin. Un fuerte abrazo. Espero te haya gustado este video. Este tipo de video me gusta, pero me hierve la sangre, güey.